Buen día, hermanos. Que Dios los bendiga. Me da gusto verlos y es una bendición poder estar reunidos con ustedes. Y pues ya ha pasado bastante tiempo, ¿verdad? Que Dios me ha dado la oportunidad de poder estar en el púlpito otra vez para compartir algo que Dios me ha enseñado, y estoy muy gozoso, y hasta perdí un poco la práctica de dónde poner la laptop, dónde poner la Biblia y cómo ponerme así, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos aquí y vamos a estudiar un tema bien bonito, bien interesante y muy complejo también: la santidad de Dios. La última vez que prediqué en esta congregación fue el 11 de noviembre del año pasado, y gracias a Dios he descansado un poco intelectualmente hablando, y pues esto es algo de lo que Dios me ha permitido entender y estudiar en el proceso de mis estudios bíblicos de la última fase, y pues quiero compartirlo con ustedes. Es un tema muy complejo y inescrutable también. Ustedes han notado que desde que empecé a predicar aquí en la EDE, el enfoque que ha sido los estudios bíblicos han sido textuales, meramente textuales. Juntos hemos estudiado Colosenses, hemos estudiado Filemón y hemos estudiado Marcos, gracias a Dios. Pero ahora me gustaría cambiar un poco el estilo, el enfoque del estudio a algo más expositivo, más enfocado en lo que es lo teológico. Y ahorita voy a explicar por qué es importante estudiar en la rama de la teología para incrementar nuestro discernimiento. Para muchos el término teología puede sonar intimidante, e incluso para muchos lo consideran erróneo. La perspectiva de que si no está la palabra en la Biblia, no lo digas. Sin embargo, hacemos eso todo el tiempo, yo creo. Por ejemplo, la frase "el plan de salvación" no lo vas a hallar en la Biblia, pero nadie te va a discutir que no es bíblico. Y muchas frases y muchas palabras que utilizamos en nuestro vocabulario cristiano no se encuentran una vez más en la Biblia, pero son bíblicas. Por ejemplo, y la ironía, la palabra Biblia no está en la Biblia. Entonces es simplemente discernir y ser maduros en todos estos temas, y pues quiero explicar el por qué es importante tomar el tiempo los jueves o los domingos para estudiar un poco de teología. No debemos de abstenernos en este tipo de estudios. Considero yo en lo personal que la teología es un regalo de Dios. Es el campo de los estudios bíblicos en donde procuramos buscar un entendimiento profundo de verdades bíblicas. Es solo eso y nada más. Eso es lo que es la teología. Cualquier otra cosa que se pueda comentar de ese campo de estudios sería ya una adición errónea. La buena teología se caracteriza y se regula por las Sagradas Escrituras. Cualquier enseñanza que asume ser teológico, si está ausente de algo bíblico, entonces es teología errónea. La teología buena está ausente de suposiciones y adivinanzas. La teología correcta es basada enteramente en las Sagradas Escrituras. En ese sentido, si eso es lo que es la teología, entonces todo cristiano que estudia las Escrituras y que predica la palabra de Dios es en sí un teólogo, técnicamente hablando. Todo cristiano es un teólogo, el que estudia las Escrituras y las predica y las profundiza en su mente y en su corazón. El estudio de la teología es la sincronización de la mente y del corazón. Lo que sentimos por la palabra de Dios va de acuerdo con lo que la mente trata de discernir y trata de profundizar con la palabra de Dios. Esto es extremadamente bíblico. Si me acompañan a Efesios 4, versículos 13 al 14. Efesios 4, 13 al 14. Una vez más, la importancia de la teología, o más bien de la teología correcta, es que es la sincronización de la mente y del corazón. Y vamos a leer este texto y vamos a ir a otro texto más, pero iniciemos con Efesios 4, 13 al 14. Dice así:
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El estudio bíblico profundo, como en la teología, por ejemplo, nos evita a caer en ese error que menciona el versículo 14 de estar para allá y para acá en cualquier enseñanza que quizá de lo superficial parece elocuente, pero en realidad no es nada más que razonamiento circular. Otro texto que se utiliza para la importancia de sincronizar la mente y el corazón es Romanos 12, versículos 1 al 2. Si ahora me acompañan ahí, Romanos 12, 1 al 2. Y ahorita voy a explicar por qué quiero hablar de esto antes de iniciar con el estudio de la santidad de Dios, la cual será dividido en dos clases. Esta será la primera parte y el siguiente jueves, si Dios nos permite, será la segunda parte. Y si Dios nos permite, vamos a finalizarlo con un sermón en un domingo, si Dios nos permite. Pero dice así Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que tiene sentido adorar a Dios por lo que nos ha hecho por nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, de vuestras mentes, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habiendo estudiado hace unos meses el libro de Marcos, cómo se acercaba Cristo hacia los fariseos, ¿se acercaba meramente por sentimientos o tomaba otra perspectiva en las Sagradas Escrituras? Cristo, hemos notado en Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que era muy lógico que razonaba con fariseos, con escribas, especialmente si se acuerdan esa última semana o esos últimos días antes de su crucifixión, cómo él tomaba un texto y lo profundizaba y era más profundo que cualquier comentario rabínico en ese entonces. Hermanos, eso es lo que es la teología, eso es lo que nos está enseñando aquí a Pablo en Romanos 12, 1 al 2 y Efesios 4, 13 al 14. La teología es simplemente nuestra fe, buscando discernimiento profundo de la voluntad de Dios. Eso es lo que es. Repito, si gustan anotarlo, la teología es simplemente nuestra fe, buscando discernimiento profundo de la voluntad de Dios y de toda enseñanza bíblica en sí. Habiendo dicho eso, la rama de la teología que estaremos estudiando en estos siguientes días se conoce como teología propia, que significa la doctrina de Dios. Ahora, desde el inicio de la Biblia hasta lo último, es sumamente claro que las Escrituras nos hablan de Dios. Y vaya que hay bastante que lo que la Biblia nos enseña sobre Dios. Es incluso tan abrumador que hasta como un día me comentó el hermano Alfonso, hasta te puede volver loco cuando empiezas a sistematizar y tratar de organizar todo lo que la Biblia te enseña sobre Dios, pues es Dios enseñándonos sobre Él mismo a través de las Sagradas Escrituras. Es la exposición más clara sobre Él mismo porque es Él mismo enseñándonos de Él. Y nos enseña sobre su existencia, nos enseña sobre su carácter, sobre sus atributos. Y esto nos emplea a poder tener la habilidad de decir Dios es así y Dios no es así. Ahora, muchos de nosotros quizá no estemos cómodos en hablar de Dios, irónicamente. Y claro, debo ser claro que no es como que alguno de nosotros podamos tener un conocimiento exhaustivo de Dios. Nadie puede conocer perfectamente quién es Dios. Solamente el Hijo unigénito, Cristo Jesús, quien es Dios mismo, puede decir quién es Dios perfectamente y puede revelarnos quién es Dios perfectamente. Es por eso que tenemos el Nuevo Testamento y sus palabras.
Pero aún así, si no podemos lograr tener un concepto o un entendimiento profundo, exhaustivo de Dios, aún así Dios nos anima a conocerle. Y en ese ánimo que Dios nos da, esto nos emplea a poder una vez más decir, Dios es así, Dios no es así. Entonces esto nos da la habilidad de que si oímos una doctrina falsa, una enseñanza falsa sobre Dios, podemos con toda libertad corregirlo y decir, Dios no es así porque la Biblia dice esto, o Dios es así porque las Escrituras nos dicen esto. Entonces, con esto en mente, cuando agarramos los versículos de la Biblia y empezamos a categorizarlo y tratar de entender quién es Dios y cómo es Él, notamos de que siempre se centra en algo, su carácter y su esencia y su ser. Y eso es, en mi opinión, su santidad. Todos sus atributos, todo lo que consiste ser Dios, según las Sagradas Escrituras, que es una vez más Dios diciéndonos cómo es Él, siempre nos vuelve a este punto de que Dios es santo. Su omnipotencia, su existencia perfecta, sus atributos, su carácter, su ira, su justicia, todo es regularizado por su santidad. Dios es como es Él por su santidad, una vez más, y es por eso lo importante de estudiar la santidad de Dios dentro de una perspectiva más profunda, teológicamente hablando. Y pues, solamente para ponerlo de otra forma, ¿por qué es importante estudiar la santidad de Dios? 2 puntos nada más. Primeramente, como lo mencioné hace un momento, el carácter central de Dios, según las Sagradas Escrituras, es su santidad. No debemos de tener temor, como dije, de afirmar ciertas verdades sobre Dios. Claro que nadie puede saberlas perfectamente, pero aún así podemos ser capaces de decir, Dios es así y Dios no es así. Y aún podemos tener incomprensibilidad, al igual conocimiento de Dios, y así respetamos quién es Dios y respetamos las Sagradas Escrituras también. Y como dije, cualquier atributo, cualquier enseñanza bíblica siempre se apela o se regresa a su santidad, y veremos muchos versículos donde nos demuestra esto desde el Antiguo Testamento al final del Nuevo Testamento. De hecho, es muy abrumador el tratar de agarrar versículos bíblicos donde te declaran directamente e indirectamente la santidad de Dios, porque está por todo lugar. El tabernáculo, el énfasis del tabernáculo no es necesariamente las estructuras, la madera o el oro, es una demostración de la santidad de Dios, en cómo Él exigía que sus sacerdotes, que la ley siempre estaba alrededor o centrado o fundamentado de la santidad de Dios. El cómo uno debía obedecer los mandamientos de la ley, en cómo el templo iba a ser construido o cómo se iba a llevar a cabo ciertas cosas, todo se basaba dentro de la santidad de Dios. La manera en cómo Él manifestaba su ira, en cómo Él demuestra su gracia, su misericordia, todo una vez más se centra en la santidad de Dios, porque el carácter central de Dios es su santidad. Y número 2, ¿por qué es importante profundizar nuestro entendimiento de este atributo? Es porque la santidad de Dios, cuando lo entendemos, y una vez más no puede ser un conocimiento exhaustivo, pero sí podemos afirmar ciertas verdades sobre este atributo, es que nos anima a ser santos como Dios es santo. Y en esta clase y en la siguiente estaremos dando un comentario sobre eso progresivamente. Se hará más claro con el tiempo este punto con los estudios. Lo que sí puedo decirles sobre este segundo punto, es que esto no significa que llegaremos a ser como Dios en el sentido de que Él sea simplemente una versión más grande y mejor de nosotros mismos. Eso no es lo que quiero enseñar en este punto, porque pues sabemos perfectamente que Él es superior a nosotros en todo sentido, y nunca llegaremos a tener la majestad y la gloria de nuestro Dios.
Solo Él tiene esta esencia perfecta, este carácter perfecto, esta unidad perfecta dentro de sí mismo en tanto sus atributos como en un contexto trinitario. Nunca llegaremos a tener su majestad y su gloria. Bueno, entonces, ¿por qué menciono este segundo punto? Bueno, número uno es bíblico, se encuentra en Levítico y se encuentra en Primera de Pedro. Pero también lo que quiero hacer claro es que cuando una vez entendamos más sobre su perfecto ser y su santidad, su carácter y ética perfecta, si me permiten decirlo de esa manera, nos anima a estar enamorados y de desear a Dios y de solamente estar con Dios y de solamente querer escuchar a Dios, tanto que nos empieza a repugnar todo lo que es del mundo y todo lo que es el antítesis de Dios. Todo lo que es del mundo, cuando entendemos la santidad de Dios, nos repugna, nos hace que nos hagamos a un lado, y esto es donde entra el concepto bien entendido que tenemos sobre la santificación, de estar apartado. Todo eso involucra el entendimiento apropiado de este atributo, al igual como, por ejemplo, y obviamente, el obedecer el santo evangelio. Entonces, el entender la santidad de Dios literalmente cambia tu vida, y cambia tu vida para el bien. Nos enamoramos más de la santidad de Dios, y el pecado nos hace, empezamos a entender el pecado como lo que es, algo repugnante, algo que nos estorba en nuestras vidas y algo que no debe de tener lugar en nuestras vidas también. Pero bueno, suficiente de palabras introductorias. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Esto es lo más importante, obviamente, y más que mi oratoria. Pero, como dije, hay demasiados versículos, y estos no son versículos que lo enfatizan más, sin embargo, es de nuestra consideración. Pero versículos principales que describen la santidad de Dios. Éxodo 15, versículo 11, dice así: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Este era, si no me equivoco, el cántico de Moisés después del Éxodo, donde Moisés está tan conmovido, está tan asombrado de todo lo que él fue testigo, de los prodigios, del poder de Dios sobre Egipto, que era la nación más poderosa en ese entonces, y cómo ellos tenían supremacía tanto en lo religioso como en lo económico y todo, y Dios, hasta podríamos decir, Dios les tuvo misericordia, porque fácilmente pudo destruirlos a todos en ese entonces. Y creo que se ha estudiado antes aquí en esta congregación que las plagas, los prodigios que Dios hizo, las 10 plagas, eran simbólicas también en cómo ciertos animales o ciertos acontecimientos eran directamente una bofetada a un dios pagano que tenían los egipcios. Entonces, por eso Moisés está asombrado. ¿Cómo tú, oh Jehová, entre los dioses? No está diciendo que hay otros dioses en existencia, simplemente está diciendo, eres tan diferente, eres el verdadero Dios. Los dioses que se adoran en Egipto no pasan más allá de sus propias pasiones, y ustedes es completamente diferente, es santísimo. Y ese es un versículo muy esencial para mencionar aquí, por eso decidí ponerlo primero. En sus maravillas, en sus prodigios, en sus milagros, en su poder, todo esto una vez más está apelando a la omnipotencia de Dios, pero cómo enfatiza su santidad. Siempre cualquier atributo, cualquier demostración de su perfección siempre se centra y se regula por su santidad. Ahora otro versículo, Levíticos 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. ¿Cuál es la base de la santificación de los israelitas, o más bien de los sacerdotes? Pues Dios mismo, su santidad, porque yo, dice Dios, soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. La santidad de Israel, lo que los hacía únicos en el mundo antiguo, era basado en la santidad de Dios.
y por ende también nosotros como el pueblo de Dios somos santos gracias a Dios, porque Él es completamente santo. Se repite lo mismo en el capítulo 19, versículo 2, dice: habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Usted notarán esto mucho en la ley y en el Antiguo Testamento, en cómo se dirigía con los profetas. Siempre cuando Dios ejercía un juicio, o cuando Dios exhortaba o les llamaba la atención en cualquier cosa, siempre lo basaba por Él mismo, de que ustedes serán castigados porque yo soy Jehová, porque yo soy santo. Ustedes serán salvos porque yo soy Jehová y yo soy santo, y ustedes serán así y así porque yo soy Dios, yo soy santo. Siempre toda exhortación, toda palabra de Dios en el Antiguo y por ende en el Nuevo Testamento se basaba completamente en la santidad de Dios. ¿Será importante entenderlo? Pues yo creo que sí. Si Dios siempre nos repite esto, vale la pena profundizar nuestro entendimiento de esta doctrina. La oración de Ana dice, 1 Samuel 2:2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Cómo se nota su bondad, su fuerza, su estabilidad en cómo se puede confiar en Dios? ¿Por qué? Porque Él es santo. Como Dios le otorgó un hijo, porque Él es santo y misericordioso. Puede ser la santidad de Dios entendido desde un aspecto personal, de la personalidad de Dios, o incluso de un sentido majestuoso, de que tiene una gloria incomparable. Y aquí podemos decir de que lo que se escribió fue de que se estaba reconociendo la personalidad o el carácter perfecto de Dios. ¿Por qué debemos de adorar a Dios? Porque Él es santo. Salmo 99, versículo 9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Cómo se repite la preciosa e incomparable santidad de nuestro Dios? Continuamos leyendo en el siguiente slide, en Isaías 6:3, un pasaje muy interesante que le ha llamado la atención a bastantes eruditos por varias razones. Para empezar, Isaías, se puede notar en versículos antes, estaba triste porque se acababa de morir un rey de Israel, y pues sin falta de un rey dejaba a Israel un poco pues debilitado emocionalmente y también en otros sentidos. Y pues Isaías quería buscar consolación, y parece por el contexto de que fue al templo y fue cuando tuvo esta visión de Dios, en cómo había un coro celestial o serafines, y empezaron a cantar esto que leemos. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto es lo que me refiero con lo que puede significar la santidad de Dios, de su presencia majestuosa y perfecta. Cómo los serafines empezaron a cantar la santidad de Dios. Podían haber dicho muchas cosas dentro de la visión, pero bien interesante de que lo primero que exclaman es la santidad de Dios. La razón del por qué existían los serafines era por la santidad de Dios. La razón del por qué podían tener este privilegio de cantarle ante la presencia de Dios era por la santidad de Dios. Su misericordia, su bondad, en cómo se ha dicho numerosas veces de que fuimos creados por gracia y somos salvos por gracia y existimos por gracia también. Todo que se centra dentro de la santidad de Dios. Esta repetición de santo, santo, santo puede ser un simple repetición o énfasis de la santidad de Dios, pero también se puede apreciar con la instrucción neotestamentaria de que pudo haber sido el cántico de los serafines: santo, nuestro Padre Celestial; santo, el Hijo unigénito de Dios; santo, el Espíritu Santo. Puede ser una alusión indirecta sobre lo que la Biblia o el Nuevo Testamento nos enseña sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La pluralidad dentro de la unicidad de Dios.
Es algo increíble que vale la pena mencionar. E incluso ya que estamos mencionando esto, notarán mucho en el libro de Isaías en específico de que el nombre de Dios siempre se repite 3 veces. Jehová, Señor, etcétera. Santo, santo, santo. Quizás son pistas de la doctrina de la Trinidad. Isaías 45:11 dice: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Es tan santo nuestro Dios de que para Israel fue el Santo de Israel, único en perfección, único en belleza. Mateo 6:9, cuando entramos en el ministerio de Cristo, cómo Cristo enseña, la primera cosa que enseña sobre la oración en Mateo es sobre la santidad de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios en las Escrituras es sumamente importante, tanto que los judíos antes del tiempo de Cristo se frenaron en decir el nombre de Dios y prefirieron mejor decir Señor en vez de decir Yahvé o Jehová. Pero aquí en la oración que ejempla nuestro Señor Jesucristo, se asegura que sus discípulos oraren de la manera que mostraran reconocimiento de la santidad de Dios, que es atestiguada numerosas veces en el Antiguo Testamento. Otra oración de María, si no me equivoco, Lucas 1:49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Debemos de siempre mencionar y de pensar en la santidad de Dios cuando estamos orando en nuestra privacidad o congregacionalmente hablando. Y por último, un último texto que pues obviamente no será el último de nuestros estudios, pero de manera para entender bien en claro el fundamento bíblico sobre la santidad de Dios, es Juan 17:11, una vez más Cristo Jesús: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La pluralidad y la unicidad de lo que caracteriza el ser de Dios es una vez más hasta eso basado en su propia santidad. Tan complejo, tan bello, tan profundo, puede estudiarse en numerosas perspectivas, como mencioné, tanto en los mandamientos de Dios, que son un reflejo de su santidad, tanto como en los objetos del tabernáculo, del templo, que es una manifestación de su santidad también, tanto en las vidas de los individuos del Antiguo Testamento, de los reyes, de las decisiones que tomaron, de cómo Dios gobernaba y cómo dirigía a Israel, y a Cristo Jesús dentro de su ministerio, y a nosotros, la Iglesia de Cristo, todo basado en la santidad de Dios. Pero tan abrumador que es, quizá no podemos tener un conocimiento exhaustivo, y quizá necesitaremos, bueno, no es quizá, sé, porque la Biblia me enseña, sé que costará toda la eternidad entender, profundizar y contemplar la santidad de Dios, su gloria perfecta, lo que lo hace eternamente diferente e independiente de todos nosotros. Tomará toda la eternidad en el cielo para apreciarlo y así poder cantar junto con el coro celestial: Santo, Santo, Santo. Pero si podemos, con el uso correcto del discernimiento teológico, definir un poco de lo que puede ser la santidad, de toda la evidencia bíblica de este atributo, podemos decir los siguientes 4 puntos. Definiendo teológicamente la santidad de Dios. Número 1, simplemente lo voy a leer. Las numerosas declaraciones bíblicas sobre la santidad de Dios se pueden apreciar en 2 formas. Primero, su santidad denota que Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas. Es lo que dijo Moisés en el primer texto que leímos. Usted es diferente, no hay nadie como usted, dijo Ana en 1 Samuel 2. Eso es lo primero que podemos entender cuando tenemos numerosos versículos que hablan sobre este atributo. Y 2,
que Él es exaltado por encima de todas sus criaturas por su majestad infinita y perfecta también. Esto es algo que podemos resumir de los numerosos versículos que nos enseñan sobre la santidad de Dios. Otra cosa que podemos decir o afirmar es que la santidad de Dios denota en cómo Él mantiene eternamente su propia excelencia moral. Dios no puede pasar por ninguna corrupción de ningún sentido, ninguna corrupción concebible. Dios no es susceptible a eso. Dios no cambia, es inmutable en su poder, es inmutable en su eternidad y es inmutable también en su propia santidad. Podemos confiar en Dios porque Dios ha sido santo desde antes de la creación del mundo. Dios ha sido santo cuando creó el mundo, cuando dirigió a Adán y a Eva, cuando dirigió a Israel. Se ve constantemente que el carácter santo de Dios no cambia en lo absoluto, y es por eso que podemos tener fe en Dios. Y es por eso que también, pues, por ende, no podemos confiar en cualquier otra deidad inventada por el hombre. Podemos apreciar la existencia de Dios y decir, yo puedo tener fe en Dios y voy a obedecerle porque Dios es santo, inmutablemente santo. Tercero, la santidad de Dios significa que Él está infinitamente y eternamente separado del pecado. Dios, por su santidad, le es imposible pecar o tener ningún pensamiento pecaminoso en ese sentido. Y también está completamente dedicado a buscar su propio honor. Ahora, uno no puede hacer esto de buscar su propio honor, porque eso sería vanidad. Pero en Dios la situación es diferente. Como no hay nadie ni nada que es superior a Dios, lo más santo concebible es Dios. Y es por eso que cuando leemos en las Escrituras de que voy a impartir juicio porque yo soy Jehová, porque voy a salvar porque yo soy Jehová, es por eso, está buscando su propio honor, no está determinando sus juicios o sus decretos a base de lo que el hombre pueda decir sobre ello. El hombre no puede cambiar de la mente a Dios, y es por eso que este es un aspecto de su santidad, de que Él está infinitamente y eternamente separado del pecado y que está completamente dedicado a buscar su propio honor, porque no hay nada, ningún régimen, ningún estándar, ninguna persona, ningún objeto que sea mayor que Él. Y por último, y con esto vamos a concluir el estudio de esta noche, al ser completamente santo, Dios está completamente ausente de cualquier tipo de corrupción moral. Dios, como lo dije hace un momento, es imposible que Dios peque, es imposible que Dios cambie su carácter perfecto, cambie su amor, cambie su justicia, cambie todo eso que lo caracteriza según las Sagradas Escrituras. Es fascinante este atributo, es hermoso, y la siguiente clase notaremos que hay en sí dos facetas de la santidad de Dios. Esa es la santidad ética y moral de Dios. No son palabras que quizá nos gusten, pero es lo más cercano a que podemos utilizar para dar una explicación. Y número dos, lo que veremos de lo que caracteriza la santidad de Dios es su santidad majestuosa, cómo Dios en ciertas ocasiones de las Escrituras se manifiesta a Israel de una manera peculiar, diferente, donde hay una gloria incomparable, donde hay luz, donde hay tantas cosas, y lo vamos a apreciar cuando lleguemos a ese entonces. Pero por lo pronto, esto será suficiente para el día de hoy. Espero que el estudio haya sido provechoso para usted, y lo ha sido mucho para mí, y todo es gracias a Dios y su santidad. Vamos a hacer una oración y después tendremos unos anuncios. Que Dios los bendiga.